En los últimos años se ha vuelto común constatar lo que hace casi una década diagnosticó el primer relator de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, Rodolfo Stamenhagen, como la brecha de implementación. Es decir, que aunque existe un significativo reconocimiento de derechos específicos de personas, pueblos y comunidades indígenas, tanto en el ámbito nacional como internacional, estos derechos en la realidad no son eficaces. Por ello, durante los días 5 y 6 de noviembre del año 2015 se desarrolló en la ciudad de Oaxaca de Juárez el Seminario Internacional Cerrando la Brecha de Implementación, el cual tuvo por objetivo generar nuevos conocimientos para una mayor comprensión del fenómeno de la brecha de implementación en los países de América Latina. Esto con el fin de generar estrategias y redes intersectoriales que permitan avanzar en la eficacia de los derechos de los pueblos indígenas. En el caso de Panamá, lamentablemente puedo decir de que solamente en toda la Constitución nuestra hay 6 artículos que hablan sobre los pueblos originarios. Sin embargo, tenemos una infinidad de leyes secundarias que han sido aprobadas en la Asamblea Nacional de Diputados, temas como el derecho a la tierra, el derecho a las necesidades nuestras, temas como la administración de justicia. Creo que ha sido un logro importante. Tema el derecho al medio ambiente, que hay un capítulo completo en una ley y que eso ayuda mucho a mantener nuestros recursos y ayudar mucho lo que nosotros tenemos el derecho a tener nuestros recursos propios. Yo creo que esos son temas muy importantes. Por ejemplo, también hay una ley que es sobre la ley 20 que se refiere a propiedad intelectual y que esto ha ayudado mucho también a la población originaria de Panamá. Yo creo que estas leyes secundarias han ayudado mucho. Sin embargo, nosotros tenemos obstáculos, nos encontramos por ciertos problemas que a veces cuando queremos implementar estas leyes no es tan fácil. Obviamente el avance hacia la constitucionalización de los derechos ha sido significativo en nuestros estados y en las constituciones, pero también quedan retos importantísimos y muy difíciles aún en nuestros estados. Yo creo que enfrentamos 3 grandes retos que en ese escenario se debate la conquista de los derechos específicos. El primer gran reto que enfrentamos es el análisis y la transformación del modelo económico que determina las relaciones de poder en nuestros estados y que obviamente ha determinado la exclusión sistémica a los pueblos indígenas al acceso al desarrollo. Sin duda alguna que eso va determinando los derechos específicos y la participación en el desarrollo de los pueblos indígenas. El segundo gran reto es que enfrentamos un racismo estructural, un racismo de Estado y un racismo ideológico en donde la sociedad se ha ido formando y forma inferiorizados y forma superiorizados. Y esa dimensión obviamente determina ese modelo económico con exclusión y en la base de las relaciones económicas, políticas y jurídicas de desprecio y de inferiorización y de anulación de derechos. Entonces el tercer tema, que es quizás el que nos llama a la reflexión en el seminario, es precisamente el sistema jurídico base y estructura del Estado y de los estados latinoamericanos. El sistema jurídico sobre la base del cual descansan nuestros estados, sin duda alguna entonces es producto de ese modelo económico desigual y producto de un modelo ideológico fundado en el racismo y en la exclusión y en la inferiorización de los sujetos.
En el proceso en que el Tribunal Constitucional logró, a partir de la Constitución boliviana en 2009, tener una composición plural a partir de la elección por voto popular, yo diría que ha ocurrido un proceso de transición muy importante entre el 2012 y diría parte del 2014, donde los miembros nuevos de este Tribunal Constitucional Plurinacional, dos de ellos de identificación con la jurisdicción indígena originaria campesina, han ido emitiendo sentencias constitucionales muy importantes que han permitido en ese proceso generar un proceso interesante de sentencias constitucionales con una visión descolonizadora, digamos así, siguiendo la constitución política del Estado, generando diálogos, espacios, audiencias públicas, informes técnicos que ayuden a los magistrados a tener una visión desde el otro lado, desde la cosmovisión, desde las prácticas, desde la historia y lucha anticolonial, digamos así, de las comunidades originarias que estaban en conflicto de competencias con la justicia pues, ordinaria. En este proceso hay muchos resultados de implementación, con muchas dificultades, con muchas debilidades, pero hay pasos importantes que están marcados en la jurisprudencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, tal vez habría que hacer una distinción entre, digamos, la generación de buenas sentencias. En ese sentido yo distingo entre buena y mala judicialización, en el sentido que tenemos sentencias regresivas que no reconocen, ignoran o interpretan equivocadamente los derechos de los pueblos indígenas, y tenemos efectivamente buenas sentencias que son protectoras de derechos de pueblos indígenas y que efectivamente significan un avance porque generan jurisprudencia, generan este precedente que es relevante para acompañar la lucha de los pueblos indígenas. Ahora bien, frente a estas buenas sentencias, que uno podría, digamos, nombrar sentencias tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cortes Constitucionales, Cortes Supremas y otras de primera y segunda instancia, uno podría decir que en general, no en todos los casos, pero en general tienen problemas en su ejecución, en su implementación. Esto es, hay sentencias que son muy robustas, muy potentes para proteger derechos, y los estados no se hacen cargo de implementarlas. En el caso del sistema interamericano, como es la sentencia contra el Estado, son los estados los que incumplen el mandato de la Corte Interamericana. En el caso de Cortes Constitucionales o Cortes Supremas, en realidad hay mandatos claros y muchas veces ese mismo Estado no tiene, digamos, como en su diseño institucional o en su normativa, formas que aseguren este cumplimiento, esta ejecución. Bueno, el tema es cómo construir las políticas hacia los pueblos indígenas desde una posición, una concepción y una mirada diferente. Esto es asumir todas las implicaciones de la formulación de políticas desde el enfoque de derechos y de considerar, reconocer en la práctica que los pueblos indígenas son titulares de un conjunto de derechos. Ha habido un proceso normativo muy importante en las últimas 2 décadas en toda América Latina, y por ende el punto de partida es ese: las políticas en función de reconocer a los pueblos indígenas como titulares de derechos colectivos, y no como poblaciones que deben ser objeto solo de la asistencia y de la atención específica. El otro punto es que
se requiere asumir la necesidad de políticas en una triple dimensión. Políticas de reconocimiento, esto es, como su nombre lo indica, reconocer la especificidad, derechos, particularidad, singularidad de los pueblos indígenas en los contextos nacionales. Políticas de redistribución, porque uno de los grandes problemas de los pueblos indígenas son las condiciones de exclusión social y material severa, donde coexisten con la sociedad nacional, y políticas de representación para que los pueblos y comunidades indígenas tengan efectivamente capacidad de incidir en la toma de decisiones, tanto de los asuntos que les competen, como deben pesar en la definición de los grandes asuntos nacionales. Yo creo que el principal reto es construir el Estado plurinacional. Al momento está declarado, por lo tanto está constante en el texto, pero eso implica diseño estructural del Estado, implica nuevo modelo económico, implica nuevas políticas, implica a la vez nuevas actorías y rectorías que tengan que construir que afín a la sociedad pluri e intercultural, efectivamente construyamos para que la sociedad llegue a ser realmente justa, equitativa, intercultural, de respeto mutuo, y creo que para eso falta muchísimo, pero el principal reto es construir ese Estado plurinacional, que no quede en la declaración, que no quede en el texto, sino que pueda materializarse en cada una de las acciones, de las políticas y del ejercicio permanente de derechos. El seminario Cerrando la Brecha de Implementación al final fue un gran éxito porque pudimos encontrarnos especialistas de la materia, tanto académicos, del ámbito de la función pública, del ámbito jurisdiccional, del movimiento indígena también, y pudimos reflexionar sobre cuáles han sido en estos últimos años los avances en materia de derechos de los pueblos indígenas. Hubo un ciclo muy importante de reconocimiento que creo que se cierra con las constituciones de Bolivia y Ecuador, y después viene un retroceso, es decir, ya no ha habido un avance. Es claro que se logró hasta cierto punto un modelo de reconocimiento que dejó de seguir avanzando, y ahora el reto fundamental es que lo que se logró en reconocimiento de derechos se vea realizado en la práctica, es decir, la eficacia de los derechos, lo que hemos llamado, o lo que Stavenhagen llamó la brecha de implementación. Y uno de los retos fundamentales que encontramos es que se necesita que las comunidades, más allá de tener el derecho reconocido en la ley, se empoderen en la práctica. Ahí el tema fundamental es poder relacionar el ejercicio de los derechos con la transformación del modelo económico, con la transferencia de recursos reales hacia los pueblos y comunidades indígenas, y que ellos puedan definir sus propios modelos de desarrollo, su implicación con el mercado, las formas o las estrategias para retener la gente dentro de sus territorios, la defensa de sus territorios, y eso es lo que permitiría que los derechos reconocidos en la legislación se vean en la práctica reflejados en mayores ámbitos de autonomía, en mayor poder político, mayor poder de decisión, y en una incorporación a un modelo económico más amplio en términos de menor desventaja. Sin eso, realmente la transferencia de poder político se ve difícil, se ve lejana. Hay algunos casos, algunas experiencias que resultan muy interesantes en diferentes países, en Guatemala, en Panamá, en Colombia, mismo en México. Sin embargo, son escasas todavía las experiencias. Es importante sistematizar las buenas prácticas, compartir las perspectivas, y eso es lo que en las discusiones del seminario se fue reflejando como una estrategia a seguir en el futuro. Necesitamos transferir o construir mayor poder político, mayor poder económico en las comunidades, y esto traducirse en buenas prácticas, crear redes, extender las relaciones de las comunidades indígenas para que puedan hacer frente a las transformaciones del Estado y a las relaciones de mercado.